Nuestro siguiente speaker viene de Australia. Ella se llama Christina Lin. Nos va a hablar de la importancia de retail parking. Retail parking siendo la primera y la última experiencia en el viaje de un consumidor al retail. Christina Lin es CEO de Retail Parking. Cristina, por favor. Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Primero de todo quería agradecer a Pablo para la oportunidad que me dio de venir a hablar aquí con ustedes. Y también un gracias especial a Horacio porque esta mañana mencionó la palabra clave de todo esto, que fue la palabra parking, que hasta ahora no había sentido decir ninguna vez. Así que gracias por haber introducido el concepto de que la mayor parte de los clientes que vienen a sus centros comerciales no llegan con un paracaídas adentro del negocio, pero tienen que atravesar la terrible experiencia del estacionamiento. Y nuestra compañía se especializa en ayudar no solamente a centros comerciales, pero también a aeropuertos, hospitales y universidades para mejorar la experiencia del cliente cuando llega y cuando se va de lo que hace. Vengo de Australia, pero nací en Argentina, así que voy a hacer mi presentación en español, aunque les pido disculpas en anteprima por mis horrores gramaticales y falta de vocabulario, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible para que me entiendan y podamos hablar un poquito de este tema que para mí es más sexy todavía que la supply chain. Es interesante el lenguaje, ¿no? Porque en Argentina el estacionamiento, las zonas de estacionamiento las llamamos playas de estacionamiento. Y cuando pensamos a la playa es un lugar donde hay sol y luz y la gente se divierte y está relajada, que no es exactamente como pensamos cuando estamos en un estacionamiento. Y de otra parte del extremo, si se acuerdan de la canción de Joni Mitchell de los años 70, la cosa peor que podía pasar es "They paved paradise and built a parking lot". Así que estamos un poco entre medio de tratar de que la cosa no sea tan terrible y que se aproxime lo más posible a una experiencia positiva. Ayer Ronnie Max habló de Paco Underhill, que es una de las personas líderes en el diseño de los shopping malls, y en su segundo libro, que se llama Call of the Mall, tiene un capítulo entero sobre el factor o la importancia que tiene el estacionamiento y el parking como punto de llegada y de salida de sus clientes cuando llegan a su shopping mall para hacer sus compras. Y los estudios que fueron hechos indican que de los 4 factores más importantes del retail, la accesibilidad es el número 2. O sea que si un cliente o un consumidor tiene que elegir dónde va a hacer sus compras y en teoría el mismo negocio existen 2 ubicaciones diferentes, el factor de accesibilidad va a ser lo que lo va a tratar de convencer a dónde se va a ir a hacer su shopping. Así que es importante tener cuenta de la accesibilidad como factor importante cuando estamos diseñando o desarrollando shopping malls y especialmente en los centros suburbanos donde hay una gran utilizo del vehículo para llegar y para salir. O sea que la accesibilidad la podemos dividir en macroaccesibilidad, o sea, toda la network de las calles que están alrededor y donde se está ubicado físicamente ese mall, que por gran parte es fuera del control del propio propietario, y el micro accessibility, que es lo que pasa una vez que está el cliente adentro de su propiedad y cómo va a circular y cómo se va a encontrar para poderse ubicar y encontrar los negocios y etcétera. Así que mi pregunta para ustedes hoy, y para que se lo lleven a casa y piensen, es si ya han considerado cómo es la experiencia del parking. Y en nuestra experiencia en Australia, pero también por los proyectos que ya hicimos en
en América del Sur es que la experiencia del parking no es generalmente muy positiva. Así que lo que podamos hacer para mejorar esto va seguramente crear un ambiente y una disposición de parte del cliente de pasar un periodo y un rato en su shopping mall haciendo lo que vino a hacer y no preocuparse de dónde va a dejar el auto y cómo lo va a encontrar a la fin de su viaje. En resumen, el trayecto, el percurso que va a hacer su cliente cuando llega hasta el momento que se va, lo dividimos en el momento de la llegada, el arribo, la búsqueda del espacio libre para poder estacionar, después cómo va a llegar a los negocios, a la fin del viaje cómo va a pagar para su estacionamiento, dónde, después tiene que encontrar el auto y después se tiene que ir. Como ven, el consumador está en ciertos momentos en el vehículo y en ciertos momentos está a pie, como peatón. Y les propongo que el estacionamiento no es para autos, es para personas que por parte de su viaje están en el auto. Pero tenemos que pensar que el estacionamiento sirve para una persona, un ser humano, que está buscando el modo más veloz de hacer lo que tiene que hacer y hacer una experiencia positiva. Así que el conflicto también de vehículos y peatones en el interno del estacionamiento es muy importante. Y cuando piensan que la gente que no llegó en el mall en un vehículo, pero que vino caminando, y tengo aquí un diseño de un típico shopping mall suburbano en Sydney, que aunque alguien lo acompañó, lo dejó, vino con el autobús o con el tren, para llegar a la zona de shopping tiene que atravesar el desierto del estacionamiento. Así que no tenemos que pensar solo en tema de la gente que llega con un vehículo, pero también la gente que viene a pie y qué tipo de experiencia va a tener para llegar al negocio. O sea que los proyectos que hacemos identifican cómo la propiedad del mall en su complejo entero está diseñada. Es claro también que el parking en superficie no es un uso muy económico del terreno y normalmente son edificios que están esperando de ser construidos. Y es muy normal que cuando un mall se expande, le vaya a quitar espacio al parking. Y muy seguido la persona que se ocupa del parking y que es responsable es la última a enterarse de que va a perder 100, 200, 300 espacios de vehículos porque van a aumentar la zona del retail y cómo se va después a ocupar de tener un eficiente movimiento de vehículos y de personas es una cosa que no es muy seguido hecha al momento del master plan, pero es una estampilla que le ponemos o una curita cuando nos cortamos y vamos a tratar de hacer un arreglo un poco eficiente. Y como ven, las formas después que se forman físicamente de los espacios de estacionamiento no crean movimientos eficientes y tampoco utilizo del terreno en una manera eficiente. Así que es importante lo más posible de que la persona que se ocupa de vialidad y que se ocupa de estacionamiento esté sentado a la mesa en el momento del master plan para que se puedan considerar también las necesidades del cliente al inicio de su viaje. Cuando realizamos los proyectos, entonces tenemos que pensar al inicio, cuando el cliente está por entrar en su propiedad, porque visto que el sistema vial de las calles externas no está exactamente sobre el control propio, pero necesita relacionarse con la municipalidad y los varios entes gobernativos, pero una vez que está dentro de su propiedad, ¿cómo lo vamos a guiar en una manera eficiente para que encuentre la entrada que más le pueda servir? Depende de dónde viene, de su casa o de su trabajo, y en qué zona del el mall quiere estacionarse. Y como somos criaturas habituales, vamos a normalmente querer seguir estacionando siempre en el mismo lugar. Y cuando ese lugar desapareció por cualquier motivo, es un problema ulterior de desorientamiento que necesitamos tener cuenta. Cuando llegamos a la entrada del estacionamiento, después es importante cómo vamos a diferenciar lo que es la entrada respecto a lo que es la salida.
Si es todo uniforme y el color es igual, y especialmente cuando no tienes una entrada y una salida al lado una de la otra, es importante poder diferenciar con colores y gráficas para que el cliente no se equivoque y entre por el lugar equivocado. Ahora les voy a mostrar un pequeño vídeo de American Dad que ilustra bastante fácilmente cómo es difícil encontrar un espacio de parking. I have to kill Klaus before he steals Francine. There's no time to lose. That'll be $3. What? That's a total rip. I'll park it myself. Seguramente no le pasó nunca a nadie eso, ¿no? All I have is a 5. Sorry, I don't have change. Oh, forget it. I'll park it myself. Ese no es un cliente feliz. Y cuando finalmente encuentre su estacionamiento y llega al mall para hacer sus compras, puede ser que lo primero que vaya es la farmacia para comprarse alguna píldora de antinervios. Encontrando la entrada después, nos tenemos que dirigir a la zona o el lugar donde puede haber estacionamiento disponibles, las rampas de subida y de bajada. Cuando tenemos estacionamientos que están bajo tierra, la orientación del cliente todavía es más difícil, porque cuando está en superficie se puede orientar bastante fácilmente, visiblemente, dónde están los negocios y las zonas donde quiere ir. Una vez que entran en un basement, en un sótano, la necesidad de dar una información más clara es todavía más importante. Les muestro en ese cartel la importancia también de saber qué mensaje vamos a dar al cliente mientras que está manejando su auto y después cuando se vuelve peatón. El cerebro puede solamente entender pocos mensajes y claros. Y cuando tenemos una serie de informaciones que están mezcladas con disponibilidad de estacionamientos en varios niveles, los nombres de los negocios, la ubicación de los ascensores, etc., el cliente no puede estar ahí parado por 5 minutos mirando y tratando de entender, porque se va a formar una cola atrás de gente que está tratando también ellos de buscar espacio. Así que es muy importante separar el tipo de información que vamos a dar para los tipos de personas que los van a necesitar y dónde los van a necesitar. El uso de túneles internos que pueden juntar varias zonas de estacionamiento separados también son normalmente lugares un poco scary, donde es todo gris y oscuro. Así que el uso de gráficos también para dar un coraje al cliente para que pase por esos túneles es también muy útil. O sea que una vez que el cliente estacionó su auto, el próximo problema que tiene es cómo va a encontrar los negocios. El uso también aquí de gráficos y de murales es muy importante para que el cliente se pueda referenciar lo más veloz posible para poder llegar a su lugar. Vemos en muchos casos que los tipos de informaciones que ponemos no están adecuados a la persona que lo va a usar de vuelta. Como ven, esos carteles están hechos para los peatones que tienen que entrar a los negocios, pero están puestos en lugares donde solamente los autos pueden pasar. O sea que
es inversión y dinero gastado poner un cartel que puede también confundir a la persona que está manejando, mientras que verdaderamente son carteles que sirven para la persona una vez que ya estacionó y se volvió peatón. Esos tipos de ejemplos de gráficas dan mucha ayuda y son fácilmente implementables desde el punto de vista de costo respecto a sistemas tecnológicos. A la fin del viaje o al fin de la visita, el cliente tiene que pagar para su estacionamiento y necesita saber dónde pagar y cómo pagar, si tienen todavía sistemas basados sobre efectivo o si hay tecnologías disponibles con mobile phones y cartas de crédito. En Australia ahora está bastante común también el uso de License Plate Recognition, que lee las placas de los vehículos cuando entran y cuando salen. El nivel de reliability de esos sistemas es bastante incorrecto y unreliable cuando el cliente paga desde el primer minuto. Es muy común en Australia que los shopping malls den 1, 2 o también 3 horas de parking gratis y que el cliente empiece a pagar solo después de ese periodo de tiempo. Y cuando hay un problema de legibilidad de la placa, no representa una pérdida de entradas muy significativas, mientras que en situaciones como en Chile, que se paga el estacionamiento desde el primer minuto, es importante que el sistema que utilizamos sea reliable. Westfield, por ejemplo, tienen un sistema de online booking donde el cliente se registra, su placa viene conocida y cuando el cliente llega al estacionamiento, la barrera se abre si reconoce la placa y cuando sale el sistema automáticamente calcula el tiempo que el cliente se quedó en ese parking y su cuenta va directamente a la carta de crédito, así que no tuvo que hacer nada, fue una touchless experience y que facilita el cliente habitual a poder hacer su entrada y salida lo más pronto posible. ¿Quién tuvo alguna vez problema de encontrar su coche cuando terminó de hacer su visita en un estacionamiento? Pienso que es una de las cosas más comunes y que son bien fáciles de resolver, sea con una pintura y con colores y símbolos. Si, por ejemplo, estuvieron en el estacionamiento de Parque Arauco, van a ver que cada nivel de estacionamiento tiene un color diferente. El color está no solamente pintado en las columnas, pero también el nombre del color. O sea que si es verde, van a encontrar la palabra verde escrita también en las columnas para dar esa información y repetir al cliente que se le quede memorizado. También hay símbolos. Pienso que el verde es tortuga. O sea que hay varios sistemas porque los hombres y las mujeres también tienen diferentes tipologías de recordarse cosas y tenemos que dar a los clientes las varias posibilidades para poderse acordar dónde dejó su auto, para que a la fin del viaje lo pueda recuperar fácilmente. Y utilizamos bastante seguido, especialmente cuando hay floor plans que son muy grandes, que vamos a usar esas cuadrillas como, no sé si se acuerdan de ese juego de la batalla naval, donde tenemos las letras en una axis y los números en otra, y para que el cliente pueda acordarse que estacionó cerca del B2 o del C3 o el D15, para que le dé esa posibilidad de buscar su auto en una manera eficiente. Algunos sistemas de parking guiado con las luces que vemos ahora muy seguido en los estacionamientos, también hay la posibilidad de tener kioscos, que cuando uno pone la placa en ese kiosco le va a decir la ubicación de su vehículo, con los problemas también de que decía antes de la legibilidad de la placa. Pero después el cliente tiene que encontrar el kiosco y en un mall muy grande también la cantidad de kioscos que vamos a poder instalar son limitadas. Así que pienso que estos sistemas básicos de colores y números sean mucho más fáciles para el cliente de orientarse y no den grandes problemas al cliente. Una vez que terminamos de hacer lo que hicimos y pagamos para el parking, tenemos que encontrar la salida y salirnos lo más pronto posible para hacer lo que tenemos que hacer después.
O sea que el utilizo de signage que sea de color diferenciado para las personas que buscan estacionamiento y para los que buscan la salida también es muy importante, y donde hay varias salidas y opciones diferentes de poder dar al cliente el nombre de la calle donde va a salir para que esté más claro dónde va, de dónde entró y de dónde quiere salir para llegar a su punto de destinación. Estamos escuchando que el online shopping es una cosa que puede quitar en parte a alguna de las personas que vienen al shopping, así que la idea de diferenciarse y de poder dar servicios adjuntivos en el estacionamiento puede ser un utilizo de algunos espacios que pueden ser no necesitados, pero también de dar al cliente esa impresión que hay algo más en el estacionamiento que solamente dejar su auto y lavado. El car wash es un punto de marketing muy importante que normalmente está puesto en la parte más lejas y más oscura del estacionamiento, mientras que tendría que ser un atractivo para el cliente para poder decir, bueno, sí, ni pensaba de lavar el auto, pero visto que está ahí, puedo también hacer eso mientras que estoy haciendo mi shopping. O el utilizo de ballet y de otros productos que puedan ser útiles para diferenciar los varios clientelas. Y el recargo de vehículos eléctricos puede ser en el futuro una cosa que puede pensar y planificar. Leí que en el octubre del 2015 había 136 vehículos eléctricos en Santiago sobre una flota de 1.700.000. Así que pienso que no tenemos mucho apuro para pensar en eso, pero hay veces que es el sistema, el chicken o the egg, lo que viene antes. Y si hay sistemas o oportunidades de recarga eléctrica, puede ser que va a encorajar más personas a utilizar vehículos eléctricos. O también considerar áreas de drop-off para Uber o para personas que vienen acompañadas de personas que los dejan ahí en su auto pero que no van a estacionar, y crear áreas donde se puede hacer ese tipo de transacción en una manera segura para los peatones y para los vehículos y no tener que pararse en las calles donde pueda no haber espacios adecuados y safe. Y pongamos también la pick-up de los paquetes de los cuales estuvimos hablando en los últimos par de días. Oportunidades también de utilizar espacios muertos en el parking para publicidad puede ser también interesante, teniendo en cuenta pero que los carteles que utilizamos para la publicidad no vayan a conflictuarse con los carteles que necesitamos para guiar a los clientes. Y el clutter de signage es también, tal vez peor que la falta de signage. O sea que el balance que tenemos que encontrar es bastante frágil y no lo queremos arruinar después por considerar otras cosas que no son tan importantes. También les puedo indicar que no todos los clientes van a llegar por auto y que más y más el uso de bicicletas es importante para considerar y cómo vamos a permitir a esos pasajeros o clientes que vienen en bicicleta, por ejemplo, para que tengan una experiencia mejor de la que puede existir ahora. Y les puse ahí un cartel de nuestro cliente donde específicamente los clientes en bicicleta están prohibidos. Así que el approach puede ser diferente según de la filosofía de cada cliente. En conclusión, entonces, el punto importante que les quería comunicar es que la experiencia del retail shopping empieza y termina para muchos de vuestros clientes en el estacionamiento, y que lo más posible mejor es la experiencia en el parking, lo más mejor va a ser la experiencia en el retail. Y para ilustrar los extremos, ese es un caso real de un estacionamiento, digamos, un poco triste, y este es un poco más moderno.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.